Muy buenos días, hermanos, amigos. Queremos dar la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, mayormente de aquellos que nos visitan. Tenemos algunos visitantes, les damos la bienvenida, que no sea la última vez que están entre nosotros. Good morning. We want to welcome each and one of you all this morning. Also, we want to thank the ones that are here visiting us for the first time. We just hope it's not the last time that you're with us. Feel welcome, feel at home. El político usualmente dice, si votas por mí, y esto estamos hablando político americano, mexicano, en cualquier país. Si votas por mí, yo te aseguro que la pobreza se acaba. Si votas por mí, yo te aseguro que, por ejemplo, en Estados Unidos va a haber una reforma de inmigración y todos van a ser ciudadanos. México, si votas por mí, yo te aseguro que el crimen organizado se termina. Si votas por mí, nuestros hijos van a estudiar gratis, todos. Vota por mí, dice el político. El padre le dice al hijo, mijo, si tú te portas bien en la escuela, yo te voy a comprar un Xbox. Si tú te portas bien, te voy a comprar un PlayStation. El día que te gradúes, mijo, ese día afuera de tu graduación va a haber un coche último modelo. El novio le dice a la novia, yo te ofrezco la luna y las estrellas, le dice. Yo te ofrezco todo lo que tú quieras. El esposo le dice a la esposa, yo voy a estar contigo hasta que la muerte nos separe. Promesas, promesas, hermanos. En esta mañana ese es el título del sermón. Promesas, promesas. Mas sin embargo, vamos a estar hablando de las promesas, pero las promesas verdaderas. One of the things that we see in the politicians, and that's anywhere, here in the United States, in Mexico, any country, they always say, if you vote for me, I'm going to change the economy. There's going to be jobs. If you vote for me, the politicians here in the United States, everybody's going to be a U.S. citizen. Mexico, if you vote for me, there's not going to be no more crime, no more criminal organization. If you vote for me, there's not going to be no more poor people. Vote for me, they say. The parent, he says, look, son, if you do good in school, I'm going to buy you an Xbox. If you do good in school, I'm going to buy you a PlayStation. If you do good in school and you graduate, guess what? In your graduation, when you get out of your graduation, there's going to be a car, a 2015 right there outside. The boyfriend to the girlfriend, he says, I'm going to give you the moon, the stars, the sun, everything. It's for you. The husband tells the wife, I'm going to be with you till the death. And we can see this as promises, promises, promises. And this morning, the title of this lesson is that, promises, promises. But we're going to speak and we're going to learn about the promises that are true promises. Hermanos, en esta ocasión quiero compartir con ustedes un tema en el cual vamos a estar hablando de las promesas verdaderas, y estas son las promesas divinas. ¿Cuáles promesas? Nos preguntaríamos. ¿Cuáles promesas son verdaderas? Bueno, primeramente, vamos a ver las promesas de Dios. Las promesas de Dios. This morning, I want to speak to you about these promises, the promises that are true, but one of the things that we're going to see is that the promises which we're going to speak this morning, first of all, the first point is the promises of God. The promises of God. Las promesas de Dios.
es importante, fíjese hermano, en creer que lo que Dios ha prometido ha sido cumplido y se está cumpliendo todavía. Las promesas de Dios han sido cumplidas durante pasan los tiempos. ¿Cuáles promesas? Se podría preguntar. Por ejemplo, la promesa del Mesías y el Evangelio de Cristo. One of the things that we can see is that the promises of God is very important to understand that God has promised things that they already been accomplished. It has been accomplished already. It has been passed already. And that's the truth promises. And what promises are we speaking about? Well, one of the things that we need to learn is the promise of the Messiah and the gospel of Jesus Christ. Ustedes saben, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Génesis crió al hombre y a la mujer, varón y hembra los crió, 1:27. Pero también podemos ver que el pecado entró al mundo. Pero aquí empieza la primera promesa en cuanto al Mesías y al Evangelio. Génesis capítulo 3, versículo 15, empieza la promesa del Mesías. La simiente. One of the things that we're going to see is that the Bible tells us in Genesis that in the beginning God created the heaven and the earth. And He also created men and women. But also we can see that sin came to this earth. And here comes the first promise of God. Genesis chapter 3:15 is the beginning of the promise of the Messiah. That's the first promise. And we can see that He promised that Jesus Christ was coming. And through the Old Testament, we can see this, that He promised this to the fathers, and He kept His promises. Podemos ver, hermanos, que la promesa del Mesías empezó en Génesis 3:15, pero también se lo prometió a los padres, ¿verdad? Y en la historia del Antiguo Testamento las promesas fue pasando. Una cita muy importante que me gustaría que abrieran sus Biblias es lo que escribe Lucas en Hechos capítulo 13, versículo 17 al 32. One of the things that we're going to read this morning, if you can open your Bibles, we're going to read from what Luke wrote in Acts chapter 11, and we're going to be reading from verse 17 through 32. I'm going to be reading this in Spanish, so if you read in English, just follow the scripture. I'm going to be reading in Spanish. Voy a estar leyendo estos pasajes, hermanos, en español. Aquellos que leen en inglés, si quieren seguir, pueden ir leyendo en inglés. Solamente lo voy a leer en español. Vamos a retrasarnos un poquito del versículo 16. Dice la palabra de Dios: Pablo se levantó y haciendo señal con la mano dijo, empieza a predicar Pablo, y dice: hombres de Israel, y vosotros que teméis a Dios, escuchad. En esta mañana, hermanos, a ustedes y a cada uno de nosotros se nos está diciendo también, escuchad, oír. Vamos a oír las promesas y vamos a ver las promesas verdaderas. Dice el 17, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto, y con brazo levantó, lo sacó de ella, y por un periodo como de 40 años lo soportó en el desierto. Después de destruir 7 naciones en la tierra de Canaán, repartió sus tierras en herencia. Todo esto duró como 450 años. Y después de esto les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces ellos pidieron un rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Después de quitarlo, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo:
he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón que hará toda mi voluntad. De la descendencia de éste, conforme a la promesa. Ahí está, fíjese, conforme a la promesa. Aquí está diciendo la historia, Pablo, del Antiguo Testamento. Conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador. Y ahí está, Jesús. Un Salvador, Jesús. Después de que Juan predicó, antes de su venida, un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera, decía: ¿quién pensáis que soy yo? Yo no soy el Cristo, mas he aquí viene tras mí uno de quien yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación. Pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocerle a él, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, cumplieron estas escrituras condenándole. Y aunque no hallaron causa para darle muerte, pidieron a Pilato que le hiciera matar. Y cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, le bajaron de la cruz y le pusieron en un sepulcro. Pero Dios le levantó de entre los muertos y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, ¿qué pasó? Se ha cumplido. Ahí está. El apóstol Pablo aclaró claramente que la promesa del Mesías y la promesa de las buenas nuevas, que es el Evangelio, se ha cumplido. Una promesa verdadera. Y esta es promesa de Dios. Una promesa en la cual usted y yo, ahora que cree, tenemos la oportunidad de ser salvos. Tenemos la oportunidad de redimirnos con Dios. Tenemos la oportunidad de regresar a Él. One of the things that we notice about this scripture is that the Apostle Paul is telling them the history of the Old Testament. He's telling them, and he's talking about the promises which is Jesus and the gospel. He's telling them everything that happened since the beginning, the promise. And now for us, we know that this promise is true. And now we have the opportunity to come to God again. To go back to God. Because He promised, and the promise that He makes, they become true. ¿Cuál otra promesa, hermano? ¿Cuál otra promesa podemos ver de Dios? Bueno, podemos ver, hermanos, la promesa de la nueva ley. Regresando ahí en sus Biblias, vamos a Jeremías, capítulo 31. What other promise can we see? Well, we can see the promise of the new law. In Jeremiah, chapter 31, en el cual vamos a leer del versículo 31 al 34, Jeremiah chapter 31, and we're going to be reading from verse 31 through 34. Aquí en este pasaje, hermanos, está la promesa de la nueva ley. In this passage, we can see the promise of the new law. And this promise is from God. Dice así: he aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un ¿qué? Un nuevo pacto, dice. Un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, dice. Aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo,
y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. ¿Se cumpliría esta promesa? Se cumplió, hermanos. Se cumplió. ¿Por medio de qué? Del Mesías. Ahora tenemos la nueva ley. Hechos capítulo 8, si quiere ver, Hebreos capítulo 8, puede ponerlo ahí con esta cita. Ahí podemos ver que el escritor a los Hebreos vuelve a repetir esta profecía. Una promesa verdadera, hermanos. Ahora podemos ver que estamos bajo ¿qué? La nueva ley. Ya no estamos bajo la ley de Moisés, estamos bajo la ley de Cristo. Una promesa cumplida. We can see that by reading Jeremiah chapter 31 through 34, I'm not going to read it in English anymore. We can see that God promised a new law. Was it accomplished? Yes. We have this new law, it's the New Testament. And this came through the Messiah. Now we do not live by the law of Moses, but we live by the law of our Lord Jesus Christ. And this is a promise that is true. Esta promesa, hermanos, es una promesa verdadera. Dios lo que promete, lo cumple. ¿Qué más podemos ver que prometió? Tenemos la promesa del reino espiritual. Daniel capítulo 2, versículo 44. We can see that we have the promise of the kingdom, the spiritual kingdom, in Daniel chapter 2, verse 44. Daniel capítulo 2, versículo 44. Dice así: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino. Aquí está. Levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo. Este reino va, ¿qué? Dice, desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá ¿para cuándo? Para siempre. We can see that the promise here of the new kingdom, it says in verse 34, it says, in the days of the kings, the God of heaven will set up a kingdom which will never be destroyed. And that kingdom, will not be left for another people. It will crush and put an end to all these kingdoms, but it will itself endure forever. Otra promesa cumplida, pues el reino, hermanos, es la iglesia. El reino es la iglesia. El reino es la iglesia, la cual nuestro Señor Jesucristo ha establecido. Es el cual nosotros debemos de estar dentro para poder alcanzar la salvación. The kingdom that Daniel is speaking about is the church of our Lord Jesus Christ. The church in which all of us have to be in the church, in this kingdom, to be saved. If we're not in this kingdom, we're surely not going to be saved. ¿La promesa del reino se cumplió, hermanos? Sí, se ha cumplido. Otra promesa verdadera. A Dios no le podemos decir promesas, hermanos. Porque Dios lo que promete, lo cumple. Dios lo que promete, lo cumple. Vamos a ver ahora el número 2. Las promesas de Cristo. Now we're going to see the point number 2. And this morning we are only going to see 2 points. Point number 2. The promises of Christ. Nuestro Creador, hermanos, sabemos que cumple todo lo que promete. Y también sabemos, y vamos a verlo para verificar, y aquellos que somos cristianos tenemos la convicción de que nuestro Señor Jesucristo también cumple lo que promete. Nuestro Señor Jesucristo también cumple lo que promete. Él, siendo el Mesías,
siendo el Hijo de Dios, nos da la promesa del reino espiritual. Mateo capítulo 4. Also, Jesus Christ, we're going to see the promises of Christ. We also see that God, our Creator, what He promised is true. We're going to see that the Messiah, which is Christ, whatever He promised is true. And we're going to see the promise also of the spiritual kingdom. And we're going to go to Matthew chapter 4. Vamos a ir a Mateo capítulo 4, versículo 17. Vamos a ver la predicación de nuestro Señor Jesús. We're going to see our Lord Jesus Christ preaching. Dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos. ¿Por qué? ¿Por qué decía Cristo arrepentíos? Dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. One of the things that we can see here in Matthew chapter 4 verse 16 says, from that time Jesus began to preach. He preached and say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. A promise. Una promesa. Una promesa de la cual podemos ver ahí más adelante en Mateo capítulo 16. A promise that we can see in Matthew chapter 16 verse 18 and 19. Verso 18 al 19, nuestro Señor Jesucristo cumplió. Dice el versículo 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, hablando de la confesión de Pedro, ¿qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esta roca, dice, edificaré ¿qué cosa? Mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves ¿de qué? Del reino, la iglesia, palabra intercambiable. Del reino, la iglesia, de los cielos. Y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Estas llaves, hermanos, que en Hechos capítulo 2, que es el evangelio de Cristo, las llaves. El apóstol Pedro por primera vez usó las llaves para abrir las puertas, predicar el evangelio, y el reino se estableció. ¿Una promesa cumplida? Sí. Promesa del Mesías. Is this promise true? Yes. We know it's true. The Messiah promised, and it's true. It was accomplished. We have the kingdom. We have the church. ¿Qué otra promesa? Dijo Cristo, voy a resucitar. Voy a resucitar. What other promise? Well, Jesus Christ said, I will resuscitate. Matthew chapter 12, Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, Matthew chapter 12, verse 40, Mateo 12, 40. Dice aquí nuestro Señor Jesucristo, porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino, del pez grande, ¿verdad? 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Muerto. Muerto. Pero vamos a ver ahora lo que dice ahí mismo el Evangelio ahora, el Evangelio según Juan, capítulo 20. Now we're going to go to John chapter 20. Y vamos a leer del versículo 26 al 29. We're going to read from chapter 20, verse 26 to 29. I'm going to be reading this in Spanish, so if you want to follow in English, go ahead and follow. Voy a estar leyendo eso en español. Dice Mateo capítulo 20, Juan capítulo 20, versículo 26 al 29. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos.
Y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. Ya se les había aparecido, ¿verdad? Pero no estaba Tomás. Aquí está Tomás. Y dice, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente, le dice a Tomás. No seas incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Y aquí está lo grandioso. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Hermanos, esos somos nosotros. Tomás, un incrédulo. Cristo ha resucitado. Ya se le había aparecido a los discípulos. Y le dice que, tócame. Le dijo, nomás porque me miras crees. Bueno, pues bienaventurados los que miran, los que no miran y creen, ¿verdad? ¿Una promesa cumplida? Sí, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. Hechos capítulo 2, versículo 36, le dice a los israelitas, ¿verdad? A este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Una promesa verdadera. We can see here that in John talks about Thomas, and we can see that Jesus Christ tells him that he believed because he sees him. But now we believe, we don't see him, but we know that he is alive. Acts chapter 2 verse 36 tells us that Jesus that was crucified, God has him in heaven. ¿Una promesa cumplida? Sí. ¿Qué otra promesa? Bueno, aquí está otra promesa. Escuche, amigo. Y esta es la promesa del perdón de pecados. Esta es la promesa del perdón de pecados. Another promise that Jesus Christ made was, those that are visiting us this morning, is the promise that he will forgive our sins. Through his blood, God will forgive our sins. La promesa de que por medio de su sangre, Dios va a perdonar nuestros pecados. Mateo capítulo 28, versículo 19 nos dice, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 38, cuando aquellos varones les dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué les dijo Pedro? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. ¿Para qué? Para el perdón de vuestros pecados. Tenemos ese perdón, hermanos. ¿Una promesa cumplida? Sí. Es una promesa verdadera, hermanos. Amigo, esta es una promesa verdadera, que por medio del bautismo Dios te perdona los pecados. La promesa, hermanos, final que vamos a ver en cuanto a la promesa de Cristo es la promesa de que vendrá por su iglesia. Another promise, and this is the last promise that we're going to see from Christ, is the promise that he will come again for his church, the kingdom. Juan capítulo 14, we're going to be reading from John chapter 14. Juan capítulo 14, John chapter 14, I'm going to be reading in Spanish, Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. Dice nuestro Señor Jesucristo, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si no fuera así, yo os hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, ¿qué dice? Vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Esta promesa, hermanos, sabemos que es verdadera, porque todo lo que Dios promete, todo lo que el Mesías promete, es verdad. Es verdad. El apóstol Pablo
escribiendo la primera carta a los tesalonicenses. We're going to see what the Apostle Paul writes to the first letter to the Thessalonians. Primera de Tesalonicenses, hermanos. En el capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Ahora hablando el apóstol. Aquí dice la palabra de Dios: pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estamos vivos, que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Ahí está la promesa, hermanos. Pero esta promesa, hermano, esta promesa, amigo, es solamente para aquellos que están dentro del reino, dentro de la iglesia. Se va a cumplir. Ustedes recuerdan lo que Dios le dijo a Noé. Dijo: hazte un arca. Va a venir un diluvio. Voy a terminar con todo. Noé hizo conforme Dios lo había mandado. ¿Y quién se salvó? Solamente los que estaban dentro de ¿dónde? Del arca. Hoy en día, hermanos, la promesa de que el Señor va a venir por segunda vez y que Dios va a destruir el mundo, se va a cumplir. Y así como en los tiempos de Noé se burlaban de Noé, hoy en día se burlan de nosotros. ¿Pero qué creen? Los que estamos dentro, como Noé y su familia, el día que venga Jesús por segunda vez, vamos a descender al cielo. Y la única manera de estar dentro de la iglesia es, primeramente, amigo, tienes que oír. Tienes que oír la palabra de Dios, tienes que oír el evangelio, tienes que oír que lo que Dios dice es verdad, tienes que oír que Cristo dice que no hay salvación. Dice Cristo: yo soy, ¿qué? La resurrección, ¿verdad? Yo soy el camino, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Tienes que oír esto, tienes que escucharlo. Se tiene que predicar. Solamente por medio de Jesucristo puedes ser redimido con Dios. Pero al escuchar esto tienes que creerlo. Tienes que creer lo que dijo Juan en 3:16. Dios nos amó tanto que ha enviado a su Hijo unigénito para creer en Él. ¿Para qué? Para salvación. Pero al creer en Él tenemos que entender lo que le dijo Pedro a aquellos varones en Hechos 2:38. Tiene que haber un arrepentimiento. Arrepentíos, dice. Arrepentíos. ¿Y qué es un arrepentimiento? Un arrepentimiento quiere decir que vamos a cambiar de vida. Vamos a entregar nuestra vida a Dios y vamos a dejar que Cristo more en nosotros. Tenemos que pasar al frente. Tenemos que confesar a Cristo. Mateo nos dice 10:32. Porque el que me confesare, yo le confesaré a él también frente a mi Padre. El eunuco, recuerdan, en Hechos 8, dice: yo creo que Cristo es el Hijo de Dios. Tenemos que ser bautizados para el perdón de nuestros pecados. Tenemos que ser bautizados como en el mismo Señor Jesucristo dice en Mateo 28:19, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 2:38, ¿para qué? Para el perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero no solamente quede ahí, sino tenemos que entender lo que Pablo dice en Romanos 6:3 y 4. Somos una nueva criatura. Ya estamos dentro del reino, Hechos 2:47. Y en aquel día se añadían, ¿a dónde? A la iglesia, los que habían de ser salvos. Cuando usted se bautiza, se añade a la iglesia. Tiene que ser bautizado en la iglesia para poder ser añadido a la iglesia. Y luego dice Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahí está. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que Dios promete se cumple. Sabemos que lo que Dios promete se cumple. Y se va a cumplir, hermanos. Y nosotros tenemos que creer. Tenemos que creer en esto. Quiero dejar, para concluir,
un pensamiento. Y este pensamiento, tal vez algunos nos va a redarguir, algunos nos vamos a sentir mal. Pero nosotros, hermanos, lo que prometemos a Dios no lo cumplimos. No lo cumplimos. Dios sí cumple, el hombre no cumple. Hay aquellos que salimos de las aguas del bautismo y prometemos ser fiel ¿hasta cuándo? Hasta la muerte, y se alejan de Dios. Viven una vida en el mundo y una vida en la iglesia. Promesas no cumplidas. Dicen aquellos que están enfermos: si tú me ayudas con esta enfermedad, te prometo, Dios, que te voy a ser fiel siempre. Se alivia, la promesa se acabó. Dice aquel que está necesitado: Señor, ayúdame con un trabajo y te aseguro que yo estaré para ti siempre. Se cumple, nunca se arriman a adorarle. Estas sí son, como dice, promesas no cumplidas. Dios sí promete y Dios sí cumple lo que promete. Llévense este pensamiento, hermanos. Si nosotros hemos prometido servirle a Dios fiel, cumplamos. Que no sean promesas que no se cumplen. One of the things that I want to end this sermon is the promises of Christ. Well, now we know that He is promising that He will come for the second time for His church. John chapter 14, verse 1 and 3, it says that He was going to prepare a place for us. In 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 and 17, the Apostle Paul explains again that Christ will come for the second time and He will take His church, the kingdom. But also I want to leave this in your mind, that God promises and His promises are true. But we promise to God and our promises are not true. We need to think about this. Because there's some times that we are baptized and we promise to God that we're going to be faithful all our life. And we fail. We promise to God when we're sick that if He gives us health, we're going to be what? We're going to be here all the time. And we fail. We promise to God that in our need, if He helps us, we're going to give everything to Him. And I'm not talking money-wise. I'm talking to worship, service. And we don't come to church. So our promises probably are promises that are not true. We need to think about this. God promises and He promises and they become true promises. We need to remember that if we promise to God that we're going to be their son, their daughter, and we're going to be faithful all our life, we need to make sure that that promise is true. If we want to go to heaven, we're going to do what God does. We're going to keep our word. Si queremos ir al cielo, hermanos, vamos a hacer lo que Dios hace. Vamos a cumplir nuestra palabra. Vamos a ser fieles, hermanos. Amigo, en esta mañana tú tienes la oportunidad. Y estoy hablando a aquellos que ya saben del Evangelio. Ya saben del Evangelio, ya lo conocen. Aquellos que nos visitan por primera vez, tal vez todavía falta, porque para poder entender esto hay que ser enseñado. Pero aquellos que ya tienen aquí tiempo, que no se han bautizado, ya sabes, ya entiendes. ¿Qué te detiene? Dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que seas bautizado? Hoy es el día de salvación. Puedes pasar mientras se canta el himno que el hermano tiene preparado. Que el Señor